Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios respecto a los nombres de Jesús, a conocer a Jesús por medio de sus nombres. Y en este tiempo, en estos días, hemos estado viendo lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículo del 13 al 16, que nos da una imagen de lo que es Jesús el día de hoy. No el Jesús que vino a la tierra y que fue el Cordero inmolado, sino ahora es el Jesús resucitado, el Jesús sentado a la diestra del Padre, el Jesús que tiene toda autoridad, que tiene un nombre que es sobre todo nombre y que es el Cordero triunfante, el Cordero reinante. En los días anteriores vimos la descripción de Jesús en los versículos 13 y 14 de Apocalipsis 1, del 13 al 16, que es el que nos da esa imagen de Jesús hoy. Y vamos a leer esos 4 versículos. Dice la palabra que en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, es decir, Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. En este pasaje, como en otros de Apocalipsis, para describir a Jesús se toman símbolos del Antiguo Testamento y hemos ido explicando en los días anteriores lo que significa lo que dice el versículo 13 y lo que dice el versículo 14. Hoy vamos a compartir acerca de lo que dice la palabra en el versículo 15, comenzando con sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce es un metal que en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de la invención del acero, era uno de los metales más consistentes, firmes y fuertes que se conocían. En la palabra de Dios es utilizado de varias formas, una como fuerza, resistencia, poder, como lo encontramos en Job capítulo 6, versículo 12, en el Salmo 107, 16, en Jeremías 1, 18, pero también se utiliza como símbolo de humanidad, que este bronce y como símbolo de humanidad lo encontramos en los utensilios del templo, que servían para la expiación del pecado, es decir, lo vemos, el bronce era el material del altar donde se hacían los sacrificios de los holocaustos, era también del lavacro donde se lavaban las manos los sacerdotes antes de entrar al lugar santo, y eso nos habla de humanidad, porque quien necesita la expiación, la redención, la purificación, el perdón de pecados es el hombre. Pero el bronce también nos recuerda que el que sea bruñido significa que tiene lustre, que tiene brillo, lo cual se afirma en esa descripción cuando menciona que es refulgente como un horno, es decir, como fuego ardiente, como se pone el metal cuando está siendo forjado en el fuego del herrero. Y esto nos recuerda ese refulgente como en horno de fuego, nos recuerda también que nuestra fe es probada como por fuego, para que sea encontrada en alabanza al Señor cuando el Señor venga. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 10. El bronce, como ya mencionamos, también se relaciona con los sacrificios por el pecado, la expiación y la purificación de los seres humanos, que son los elementos del templo que ya mencioné, lo que nos recuerda la misericordia de Dios en Cristo para el perdón de los pecados y la limpieza de toda maldad, mediante el reconocimiento de su señorío. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, que si nosotros creemos con nuestro corazón, no con nuestra mente, sino con nuestro corazón,
que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Señorío y salvación van de la mano. Y por el otro lado, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, la palabra de Dios nos dice que si nosotros pecamos, tenemos en Jesucristo un abogado fiel que presenta nuestro caso delante del Padre para declararnos inocentes y que nos limpia de toda maldad. Entonces el bronce nos está recordando como elemento de los muebles del templo, nos está recordando la misericordia de Dios para con nosotros, que está disponible para toda persona en todo tiempo, en todo lugar, que quiera reconocerlo, por supuesto. Ahora bien, también el bronce tiene otro significado ahí, y es que si se menosprecia esa misericordia, entonces la persona tendrá que enfrentar la justicia de Dios. El fuego tiene dos características: limpia y destruye. Si no limpia reconociendo el señorío de Cristo, cuando reconocemos el señorío de Cristo, si no lo reconocemos, entonces entraremos en la parte del juicio de Dios. También de tal manera que el bronce bruñido representa o dirige nuestra mirada a la justicia de Dios. Y las características del bronce son las también características del juicio de Dios. El bronce es consistente. No, eso quiere decir que no es una cosa hoy y otra cosa mañana. Permanece siempre la misma, y la palabra de Dios es siempre la misma, y el juicio que anuncia la palabra de Dios es siempre el mismo, no tiene cambio, no tiene variación. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que Dios no cambia, Malaquías capítulo 3, versículo 6, y es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, en Hebreos capítulo 13, versículo 8. De tal manera que lo que Dios ha establecido como justicia y como juicio se va a cumplir. Si reconocemos el señorío de Cristo, su justicia nos es imputada, pero si no reconocemos el señorío de Cristo, entonces vamos a condenación. Es lo que dice la palabra en Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire lo que dice este versículo, que es una tremenda tragedia para todos los que se vayan a perder. Los que se pierden no se pierden por sus pecados. Los que van a la condenación no van a la condenación por sus pecados. Los que van a la condenación van porque no han creído en el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios cargó el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario, y esos pecados ya fueron pagados, por lo tanto ya no tienen culpa. La culpa está en no reconocer el señorío de Cristo sobre sus vidas, en no reconocer a Cristo como el Salvador y el Señor de sus vidas. Ese es el pecado imperdonable. Así que la justicia de Dios, es decir, esa justicia de Dios que nos manifiesta Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, es una justicia firme, una justicia irrevocable, de tal manera que las personas solo tienen dos alternativas: o ser inocentes creyendo en el Señor Jesucristo, o ser culpables si no han creído en Él. Y todos necesitamos ser conscientes de ello, porque de eso depende nuestra eternidad. En Romanos capítulo 2, versículo 5, la palabra dice que por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona, por su dureza y de no reconocer el señorío de Cristo,
que implica un corazón no arrepentido, atesora para sí la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo mismo en Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 20, dice la palabra: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y nuestra justicia no son nuestras propias obras, nuestra justicia es Cristo Jesús. Es el reconocimiento de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces es importante que tomemos en cuenta esto, que tomemos en serio la palabra de Dios, porque ahí nos estamos jugando nuestra eternidad. Una eternidad en el cielo con Cristo o una eternidad en condenación eterna en el infierno. Y la palabra dice claramente, para algunos que piensan que el infierno no existe, sino que el infierno es aquí en la tierra, déjenme decirle que el infierno lo menciona la palabra de Dios muy claramente, muchas veces, y la palabra es la verdad. Recuérdese lo que dijo Jesús: no piensen que he venido para abrogar o anular la ley, he venido para cumplirla, y ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces, ese juicio es un juicio certero, un juicio cierto, un juicio que se va a revelar en el momento en el cual el Señor Jesucristo, en primer lugar, venga en su segunda venida y finalmente en el juicio del trono blanco. Entonces, es algo que debemos considerar con mucha atención, es algo que todos debemos tener bien claro y bien definido dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Si la vamos a pasar con Cristo porque ya le reconocimos como nuestro Señor y Salvador, o la vamos a pasar en el infierno si no lo hemos reconocido. También el bronce refulgente atrae nuestra mirada, como es algo brillante, atrae nuestra mirada a la luz que emana la palabra de Dios y de la justicia para dirigir nuestros pasos. El Salmo 119, 59 nos recuerda que es necesario que consideremos nuestros caminos a la luz de la palabra de Dios y nos volvamos a sus testimonios. Y también el Salmo 119, 105 nos instruye acerca de que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, el bronce refulgente nos está recordando la firmeza que emana de la palabra de Dios y la justicia que emana de ella para dirigir nuestros pasos. Recordemos que la palabra también en Mateo capítulo 6, versículo 33, nos instruye a que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Otra cosa que el bronce de lo que nos habla, al ser una figura de la imagen de Cristo, que nos habla este pasaje, nos está dando algunas características de la persona de Cristo, como fuerza, poder y autoridad. De hecho, la palabra nos enseña en Mateo 28, 18 que Jesús ha recibido toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y en el libro de Hechos nos en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, nos recuerda que Dios le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso habla de su autoridad. Y aquí hay un asunto también importante, y es que todas las personas y toda la creación al final tendrán que doblar sus rodillas
delante del Señor, reconociendo su señorío. Lo único es que en unos tiene efecto para vida eterna y en otros ya no tiene efecto para vida eterna. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tiempo de reconocer el señorío de Cristo es aquí en nuestra vida terrenal. Si reconocemos el señorío de Cristo en nuestra vida terrenal, tendremos vida eterna. Pero si no lo reconocemos, en el juicio final vamos a tener que reconocer esa autoridad y ese señorío, pero ya no nos va a valer, ya no nos va a servir más que como un reconocimiento de que lo que Dios dijo a través de su palabra era verdad, pero al final de cuentas nuestro destino estará sellado o el destino de las personas que no reconocieron a Jesús estará sellado para la condenación. Por eso la palabra de Dios nos dice muy claramente que le busquemos en Isaías 1:8, que le busquemos mientras Él puede ser hallado. Este es el tiempo en el que Él puede ser hallado. Por el otro lado, el hecho de su autoridad también nos recuerda lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 13, que a su debido tiempo todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, es decir, estarán bajo su dominio, bajo su autoridad, bajo el reconocimiento de su autoridad, aunque ya sea demasiado tarde para ello, porque no se van a salvar de la condenación, como los demonios. Los demonios ya tuvieron su oportunidad para arrepentirse, no se arrepintieron, ellos están condenados al infierno y juntamente con ellos serán condenados al infierno todos aquellos que no crean en Jesús en su vida terrenal. Esa fuerza, ese poder, esa autoridad nos recuerda que Jesús es el Todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, que Él todo lo puede. Por el otro lado, también el bronce bruñido nos recuerda o nos enseña firmeza y consistencia, y eso tiene que ver con la inmutabilidad de Jesús, de su palabra y de su juicio final. Ya vimos en Mateo capítulo 5, versículo 18, que ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en Hebreos 13:8 nos habla de esa consistencia también, de esa inmutabilidad de Jesús y por lo tanto de la palabra, porque la palabra está encarnada en Jesús, y esa inmutabilidad nos habla también de consistencia, como ya mencioné, y Hebreos 13:8 nos lo recuerda. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su veredicto es además de justo, inapelable. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Por el otro lado, la segunda descripción que en este pasaje de Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, versículo 15, nos da acerca de Jesús, es que su voz es como estruendo de muchas aguas. El Señor habla de acuerdo a lo que vemos en las Escrituras, por ejemplo, habla a través del fuego, a través de los relámpagos, de los truenos, de los rayos, a través de a través de los terremotos y a través de un silbo apacible. Pero aquí nos da otra figura de cómo Dios habla y nos dice como estruendo de muchas aguas. Y ese estruendo de muchas aguas significa un volumen, el máximo volumen posible. Dios nos habla con el máximo volumen a través de su palabra. Su palabra es dice que aún los simples la entenderán. Dios nos hace, cuando leemos su palabra, para nosotros su palabra es una palabra firme, una palabra recia, una palabra consistente, es una palabra que debe ser escuchada, que no la podemos hacer a un lado, es una palabra que debemos escuchar. Eso es lo que nos está indicando en este pasaje
que su voz sea como estruendo de muchas aguas, que debemos ponerle atención, que necesitamos ponerle atención, que no la podemos dejar sin oír y sin interiorizar, sin ningún lugar a dudas, y que además sea como agua. Ello equivale a lo que la palabra de Dios dice, a lo que Jesús le dice a sus discípulos en Juan 13, cuando les está lavando los pies. Les dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. El que sea la palabra como corrientes, estruendo de muchas aguas, también nos está recordando otra característica de la palabra, que la palabra nos limpia, la palabra nos purifica. Además de que esto puede ser equivalente al sonido de una catarata o de un río muy fuerte, y en ambos casos significa un sonido continuo, recio, fuerte, y eso habla de que la palabra tiene para nosotros un efecto continuo. No importa que volvamos a leer la palabra o a escuchar la palabra que oímos anteriormente, de todos modos esa palabra sigue siendo actual para nosotros el día de hoy, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y del espíritu. Y además la palabra siempre nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos corrige, para prepararnos para toda buena obra. Entonces, el que sea agua también implica que el agua nunca deja de correr, el agua nunca deja de ser actual. Entonces la palabra es viva. La palabra es actual para cada uno de nosotros, como repito, aunque ya la hayamos escuchado o la hayamos leído en anteriores oportunidades. La voz que Juan escucha ya no es la voz del buen pastor buscando a los perdidos y a las ovejas descaminadas, es la voz de aquel que viene a hacer juicio. Recordemos que el libro de Apocalipsis es el libro de los juicios de Dios en los tiempos finales. Entonces es la voz del juez que viene a hacer esos juicios. De hecho, lo está anticipando, porque esto está en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, y los juicios comienzan en el capítulo 6. Entonces todavía implica que nos está dando tiempo a las personas para que se arrepientan, para que hagan frutos de arrepentimiento, para que se vuelvan a Él de todo su corazón. Se deja oír con suficiente fuerza, poder y firmeza antes de que inicie el juicio, y esa es una última oportunidad. Nos habla de una última oportunidad para que las personas se arrepientan, y de tal manera que la única respuesta posible ante ella tendría que ser la rendición y la obediencia, y si no, la expectativa de un castigo horrendo, de un castigo eterno. Ya no es la voz del Cordero que será que fue inmolado, que se enmudeció ante sus acusadores, ante sus crucificadores, ante sus burladores, ante los que lo insultaron, lo escupieron, blasfemaron contra él, lo acusaron injustamente, lo condenaron injustamente, lo asesinaron clavándolo en la cruz del Calvario. De hecho, dice la palabra que él fue llevado como cordero al matadero, que no abrió su boca delante de sus angustiadores. Fue una voz, realmente él estuvo en silencio, o pasó en silencio durante toda esa pasión. Sin embargo, ahora ya no es ese silencio el que está hablando, es la palabra de Dios con toda su fuerza, con toda su intensidad, llamando al arrepentimiento. Ahora es la voz atronadora del Cordero victorioso, que está a punto de entrar en juicio con la humanidad, como nos lo enseña la palabra, por ejemplo, en Joel, capítulo 3, versículo 16, nos habla de que Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra,
pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Aquí nos está hablando precisamente de lo que hemos estado compartiendo acerca de las dos posibilidades en el juicio. Por una parte, dice la palabra que dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque en ese momento será una voz de juicio. Pero para su pueblo será la esperanza y la fortaleza. ¿Por qué? Porque sabemos que iremos a la vida eterna con Él. No hay, el día de hoy, tenemos que tener muy claro que el Jesús hoy no es el mismo Jesús que fue a la cruz. Su carácter es el mismo, pero su actitud y su función ya no es la misma. En aquel momento, Él manifestó su carácter, pero en la función del Cordero que iba a ser inmolado, del Cordero que quita el pecado del mundo. Pero acá está en la función de Rey de Reyes, Señor de Señores, el juez de toda la creación, el Cordero vencedor, el Cordero que resucitó, el Cordero que está sentado en el trono a la diestra del Padre y que tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es en ese Cristo que usted y yo estamos el día de hoy. Por eso la palabra de Dios nos dice muy claramente que en Él somos más que vencedores, que en Él todo lo podemos, que en Él nada nos puede separar del amor de Cristo, del amor del Padre. ¿Por qué? Porque es el Cristo victorioso, el Cristo Rey, el Cristo Señor, el Cristo Juez, el Cristo que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Que no se nos olvide eso, porque el día de hoy todavía hay muchos creyentes que piensan que el diablo es poderoso y puede más que la autoridad de Dios. De ninguna manera. Es Dios quien tiene toda autoridad a través de Jesucristo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y ante el cual todo demonio, incluido el diablo, debe doblar sus rodillas. En Él somos más que victoriosos, más que vencedores, y nada nos puede separar del amor del Padre. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de la enseñanza del día de hoy. Espero que sea de bendición para sus vidas. Y recordemos, para si alguno no le ha entregado su vida a Cristo, este es el tiempo en el que necesita hacerlo. El tiempo, no sabemos cuánto dura nuestra vida terrenal, y la palabra de Dios dice que debemos estar a cuentas con el Señor, que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, Él los perdonará y nos limpiará de tal manera que seamos como blanca lana. Pero este es el tiempo para que eso suceda. No lo dejemos al tiempo, no lo dejemos para después, no lo dejemos para última hora, porque a saber si tendremos esa última hora. Hoy es cuando Él puede ser hallado, y hoy es cuando necesitamos buscarlo. Y la manera de buscarlo y de hallarlo es muy simple. La palabra dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y entonces, ¿cómo necesito llegar a Él? Simple y sencillamente abriéndole mi corazón y desde el fondo de mi corazón diciéndole: Señor, yo te necesito. Señor, sin ti no puedo. Sin ti soy pecador, pero contigo, Señor, soy más que vencedor. Tú perdonas mis pecados, en esa cruz del Calvario ya pagaste el precio de ellos, así que te pido, Señor, que me recibas, que me limpies de toda maldad, reconozco mis pecados. Una oración más o menos en ese estilo, una oración que salga de nuestro corazón. La palabra de Dios dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y esa invocación no viene de nuestra mente, viene de nuestro corazón. Recordemos que la fe que nos salva es la fe que surge del corazón. La palabra de fe es que si creemos con nuestro corazón que Jesús es el Señor, entonces seremos salvos. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final. Que el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Que tengan una linda y bendecida noche, que sus fuerzas sean renovadas para que el día de mañana entremos a todas las tareas que tenemos que hacer con no solo con energía, sino también para la gloria de Dios. Bendiciones
y un abrazo para todos. Que tengan una linda noche.